Hola chicos, vamos a empezar con una nueva clase. Recuerda que la semana pasada, en nuestra clase anterior, hemos estado comentando acerca de la lógica. Como sabes, la lógica es una disciplina, es un conjunto de conocimientos, técnicas, recursos que se encarga de abordar el asunto de la inferencia. Como sabes, la palabra inferencia también se denomina razonamiento, muchos usan el término en psicología, pero también argumento. Es un término más vinculado con la lingüística, pero también con el habla cotidiana. Entonces, lo que hace la lógica, y ya eso debe quedarte bien en claro, es establecer una distinción entre inferencias, argumentos, razonamientos, como quieras llamarlos, válidos, correctos, de aquellos argumentos incorrectos. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? Ahora, para eso aparece la lógica formal. La lógica formal es una rama de la lógica muy parecida a las matemáticas. Quizás sea la rama más famosa que hay. ¿Quién de nosotros no ha visto alguna vez símbolos como por ejemplo esto? ¿Has visto eso o no? Es la I. O quizás el de acá, la O. O este simbolito que se llama el condicional, o el bicondicional y la negativa. Bueno, estos símbolos son símbolos de la lógica formal, de la lógica matemática. Símbolos que permiten a los lógicos establecer cálculos muy rigurosos con el propósito de determinar cuándo un argumento es válido o no. Pongamos un ejemplo bien sencillo para no hacerlo, digamos, tan tranca ni tan extraño esto, ¿no? Muy fácil. No te voy a explicar regla por regla porque sería amplísimo. Ya habrá momentos donde hablaremos cada regla, pero más o menos sígueme, digamos, sígueme el argumento, sígueme la lógica, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, si estudio, entonces ingreso. Este es un esquema de argumento. Si estudio, entonces ingreso. Aplicando el cálculo lógico, también puedo decir, entonces, si no ingreso, entonces no estudio. Y esto es válido, totalmente válido. Entonces, acá hemos establecido la validez de un argumento. Premisa, si estudio, entonces ingreso. Conclusión, por tanto, si no ingreso, entonces no estudio. Pero ahí no se queda, ahí no se acaba, falta. También yo puedo decir, si no ingreso, entonces no estudio. También puedo decir, ingreso o no estudio. También puedo decir no estudio o ingreso. También, si quiero, puedo decir esto. Es falso que estudio y no ingreso. Y esto, te digo una cosa, y esto es hasta el infinito. O sea, esta cadena de conclusiones a partir de esta premisa no se acaba, no se acaba, es infinito. Y todo esto es válido, son cuestiones necesarias. ¿De acuerdo? Ahora, pero este es un análisis de la lógica formal. Porque, valga la redundancia, estamos utilizando un lenguaje formal, un lenguaje matemático. ¿De acuerdo? Ahora bien. Entonces, podemos decir que la lógica se encarga de analizar los argumentos. Sin embargo, y permíteme que ya no lo escriba, yo puedo decir, si estudio, tengo buenas notas. Pero si no estudio, entonces no tengo buenas notas, pues. ¿Te parece válido o no? Claro, profe. Claro. Piénsalo bien. Recuerda que en lógica se razona, pues. Lo razonemos juntos. Si estudio, entonces tengo buenas notas. Por tanto, si no estudio, entonces no tengo buenas notas. ¿Te parece válido o no? Claro. Sí, yo también me convenzo. Es válido. Si estudio, tengo buenas notas. Si no estudio, no tengo buenas notas, ¿me? Claro.
Entonces, si aplicamos este argumento que acabo de decirlo al análisis lógico, sería así. Si estudio, entonces tengo buenas notas. Por tanto, si no estudio, entonces no tengo buenas notas. Válido, ¿no? Pero míralo acá y por favor no me pidas mayor detalle, que lo vamos a ver y me comprometo contigo que lo vamos a ver. Esto, así como está escrito en el análisis de la lógica formal, no vale. Es una falacia. Pero para el habla cotidiana, para una situación diaria, ¿es válido y hasta recomendable o no? ¿O no es cierto acaso que tus tutores, tus profesores te dicen, papito, estudia para que tenga buenas notas? Y si no estudias, no tienes buenas notas. Eso todo el mundo sabe. O sea, ¿cómo es posible que para el asunto de la lógica, este argumento sea inválido, la lógica formal, pero para un habla cotidiana sí es válido? Hasta recomendable, ¿no? Es como decir, por ejemplo, si hay pobreza, entonces hay miseria. ¿No es cierto o no? Miseria. Si hay pobreza, explotación, entonces hay miseria. Por tanto, si eliminamos la pobreza, o sea, si no hay pobreza, pues no hay miseria, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y eso muchos sociólogos, filósofos, me acuerdo mucho del marxismo, por ejemplo. Claro, Carlos Marx, por ejemplo, sostenía de que la base económica es la causa principal de que vivamos alienados, de que no seamos libres. Por tanto, si eliminamos esa base económica, pues el hombre dejará de ser alienado y será libre. O sea, es un argumento válido, al menos para el sentido común y al menos para ciertas disciplinas. Pero resulta que ese argumento, si lo aplicamos a la lógica formal, no es válido. Es no raro. No es válido, no es válido. Es igual que esto. Es como decir, si hay pobreza, entonces hay miseria. Resulta que no hay pobreza. Por tanto, no hay miseria. ¿Ven? Ya, está bien, está bien. Ya, pero eso es inválido, pues. Para la lógica formal, la lógica de esto, no sirve. Pero para nuestro sentido común y nuestra habla cotidiana, es correctísimo. Y creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Es como que hubiese una suerte de discrepancia, si quieres así. Es por eso que aparecen, muchachos, lo que se llaman las teorías de la argumentación. Lo que pasa es que la lógica, digámoslo así, un poco de crítica a esto, ¿no? Muchas veces la lógica comete un error, o mejor dicho, los lógicos, las personas que se dedican a ella. El error está en que todo discurso, todo argumento, toda cosa que queremos demostrar o defender, los lógicos tienen esa dificultad de someterlo todo al cálculo lógico. Y se olvidan que la lógica es una disciplina que solamente se encarga de estudiar ciertas formas del lenguaje. Y como toda disciplina, como todo instrumento, no es suficiente, pues. ¿Me hago entender? Un desarmador de cruz solamente sirve, pues, para tornillos de cruz. ¿No es cierto, no? Pero resulta algo insuficiente para un tornillo plano, algo así. O sea, la lógica formal solamente analiza ciertos argumentos, estos, y lo hace muy bien. Pero a veces mete la pata en otros. Es por eso que aparece la teoría de la argumentación, que va a buscar enfocar los argumentos ya no solo bajo el estricto análisis de la lógica formal, sino bajo otros análisis que lo vamos a ver, Pero vayamos por el principio, así que como se dice, ¿no? Vayamos por el principio. Como ves en la pizarra, estimado maestro, la argumentación es un acto comunicativo que pretende resolver las diferencias de opiniones que hay entre interlocutores. Claro, ¿verdad? La argumentación es una actividad humana, una actividad donde se pretende solucionar, se pretende llegar a un acuerdo, se pretende convencer, se pretende alcanzar una verdad
para de esa manera solucionar las diferencias entre opiniones. Hay personas que están a favor y otras que están en contra del aborto. Entonces, para ello, establezcamos argumentos a favor o en contra y de esa manera quizás establecer un consenso. Quizás no lo logremos plenamente, ¿no? Porque al fin y al cabo tipo de debates como esos a veces da la impresión que son hasta el infinito. Pero qué bueno, ¿no? Que podamos intercambiar ideas, que podamos ser honestos cuando una persona, un amigo nuestro o una persona que tiene pues ideas mejores que la mía, entonces yo acepto, pues no, efectivamente, creo que tus argumentos, querido amigo, son más sólidos, más consistentes, más adecuados que los míos. Como se dice en argot popular, me ganaste. Y ya está bien, pues nadie es menos ni más si un amigo mío o un conocido tiene mejores ideas que yo. Entonces, la idea de la argumentación es eso, ¿no? Que establezcamos consensos, que establezcamos acuerdos que superen las diferencias. Unos pueden decir que el mejor sistema de gobierno es el de la derecha, otros pueden decir que es de la izquierda, otros pueden decir con el libre mercado, otros pueden decir con las estatizaciones. Y está bien, ¿no? Y elaboramos argumentos para ver y definir cuál es el mejor gobierno que puede tener nuestro país. Entonces, los argumentos buscan eso, ¿no? Ahora, estos se pueden clasificar. Una forma de clasificar los argumentos es lo que hemos visto. Yo me acuerdo que hemos visto esto en nuestra clase anterior en lógica, pero permíteme hacer ciertas digamos, aseveraciones, ciertas puntualizaciones, ¿ya? Mira, en los argumentos en realidad se pueden clasificar de dos maneras, según lo que hemos visto en la clase pasada. Esto es algo de la semana pasada, ¿ya? Según lo que hemos visto la semana pasada, los argumentos pueden ser, ¿te acuerdas? Deductivos o inductivos. Y eso ya lo sabes. Sabes que un argumento deductivo es aquel argumento que tiene una conclusión necesaria. Como lo ves acá, creo que tú sabes leer y eres bien claro en tu lógica, ¿no? Si A, ocurre B. Si ocurre A, pues ocurre B. Es una necesidad lógica. Si llueve, se moja el piso. Llueve, se moja el piso. Súper válido. ¿Qué vas a debatir ahí? Y no vas a debatir nada. Pues. Si A es mayor que B, B es menor que A. Si Jimena es más alta que Claudia, entonces Claudia es más bajita que Jimena. Pues. ¿Ahí qué tipo de debate hay? Es una deducción. ¿Está bien? Fácil. Si todo deportista es bailarín y Pepe Lucho es deportista, Pepe Lucho es bailarín, pues. ¿O no es así? Suficiente. Deductivo. Ahora, pero yo también puedo decir, si ayer me encontré 20 soles en el suelo, porque usé mi pantaloncito viejito de hace 50 años, entonces hoy me voy a poner mi pantalón viejo de nuevo para encontrarme 20 soles. No, pues es chistoso, profe, es una cosa inválida. Claro, ve. Es una superstición, profesor. Claro, ve. Pero no me vas a negar, hijito, no me vas a negar que muchas veces la gente se deja llevar por eso, ¿o no? ¿Nunca has escuchado las famosas cábalas del fútbol? Tu técnico Gareca no decía que cada vez que... Él no lo decía, no es que yo estoy inventando. Tu técnico Gareca, el que nos llevó al Mundial, no decía que cada vez que iba a jugar Perú... Era así, ¿no? Ahora ayúdame. Se iba a tomar una foto con una novia, con su traje de novia. ¿No es cierto o no? Claro, porque aquí él pensaba así, ¿no? Como me tomo una foto con una novia, entonces gana Perú. Y efectivamente le habrá salido una vez, pues, o dos veces, ¿no? Aparece esa cuestión, esa costumbre, esa superstición. Que en realidad, si lo pienso mejor, obvio, no es algo necesario, señor Gareca. Porque de seguro vas a decir que no, de repente alguna vez Gareca se tomó una foto con una novia y Perú perdió o empató. Porque la cuestión no es necesaria, profesor, es probable. Son argumentos inductivos. El hecho que yo conozca a una muchacha que sea amable no significa que toda chica sea amable. Eso creo que es obvio, ¿no? Pero no me vas a negar que mucha gente piensa así. ¿O no? ¿O no es cierto? Muchas veces la gente supone eso. Entonces, por ejemplo, una chica conoce a un novio, tiene su novio, Pepe Lucho, y Pepe Lucho le saca la vuelta a la muchacha. La chica se pone triste. Luego la chica conoce a Pancracio y Pancracio le saca la vuelta también. Se sigue triste. Entonces, ¿qué va a decir? Una amiga de ella le va a decir, dame un consejo, yo conocí a un muchacho
y la chica quedó, se enamoró, le sacó la vuelta, ¿qué va a decir sobre los hombres? Creo que es evidente, ¿no? Tú sabes muy bien lo que va a decir. Pero como tú sabes el asunto de la lógica, el asunto de la argumentación, eso de que los hombres son infieles, claramente es una cuestión inductiva. Y por tanto, no tiene certeza plena. Muchas veces lo decimos porque, bueno, estamos tristes, decepcionados, estamos molestos, etc. Y podemos hablar de esa manera. Entonces, los argumentos, según el análisis formal, como lo hemos visto, pueden ser deductivos o inductivos, como acá, ¿no? Esto se ve mucho en el caso de las cuestiones judiciales, de las cuestiones policiales, ¿no? Del derecho, ¿no? Entonces, el señor Pepe Lucho es un testigo. Afirmó que Juan mató a Antonio. No, yo lo he visto que mató. Es el testigo. Entonces la policía investiga. Y lo mató en este lugar, en Lima, ayer. Hacen la investigación y descubren que efectivamente el señor Antonio murió en Lima y ayer. Uy, chuña. Y más aún, la policía descubre de que tenía el arma con que murió Antonio. ¿Qué va a decir al final la policía? Que efectivamente la aseveración del testigo es correcta, y lo meten preso al pato. Eso ocurre mucho ahora con el asunto de Odebrecht. ¿Nunca has escuchado de los famosos colaboradores eficaces? Entonces, el colaborador eficaz Barata dice que Alan García recibió dinero cuando se fue a Brasil en el año 2017. Ya, de Barata, ya vamos a contrastar. Vamos a ver la hoja de viajes del tío Alan. A ver, ¿cuándo viajó a Brasil? Sao Paulo, Río de Janeiro, 2017. Mira, viajó. Y justo el señor Barata sostuvo de que Alan recibió dinero en el año 2017 cuando se fue a Brasil. Y acá tenemos la hoja en la cual efectivamente el tío Alan se fue a Brasil. Y a partir de eso ya, prisión preventiva, adentro tío Alan. Porque es muy seguro que recibió la coima. Ya, entonces para el asunto legal, jurídico, ¿no? Del derecho, de lo policial, puede resultar las inducciones bastante convincentes, ¿no? Pero bajo un asunto lógico formal, no, pero no necesariamente, no necesariamente. No se ha probado todavía de que Alan recibió coima. No, al menos lo que estamos diciendo lo estamos planteando, ¿no? Piénsalo bien, ¿pues? Claro. Entonces, los argumentos inductivos, a lo mucho lo que nos dan son probabilidades, pero muchas veces creemos que esa probabilidad es una certeza. Ahora, con eso no quiero decir, miramos por acá, que las investigaciones que la fiscalía hace contra Alan García, que ya se murió, por algo se mató, ¿no? Sean inválidas. Para lógica formal, es inválido. No es necesario. Pero, señor profesor Ortega, diría el fiscal, el señor Alan se fue a Brasil. Justo el año 17. Y curiosamente, sus cuentas bancarias han aumentado su plata. Según él estaba cobrando $100,000. ¿Te imaginas, maestro? $100,000, así, mira esa plata, por conferencias, como que tú hablas, ganas $100,000, solamente por hablar 2 horas. ¡Hala! La cosa es que el tío Alan decía eso, ¿no? Que yo ganaba $100,000 por conferencia. Entonces, la policía no fue convencida por eso. Entonces, la policía en realidad, cuando quería meter preso a Alan, argumentaba no tanto bajo el punto de vista de la lógica formal, sino bajo el análisis no formal. Para el análisis no formal, el asunto de Alan García, que se fue a Brasil en el 2017 y que por tanto recibió dinero de Odebrecht, es válido, es correcto. Claro, y por tanto las aseveraciones del señor Barata, que era el que acusó a Alan de esa manera, pues son ciertas. De tal manera que el análisis lógico, estimados compañeros,
puede ser formal como puede ser no formal. El análisis es no formal cuando se toma en cuenta ya no tanto el asunto de la estructura lógica, sino el asunto del contenido, si quieres así. Por ejemplo, los argumentos legales. El argumento legal clásico que todo el mundo plantea, ¿no? Nadie puede ser condenado sin pruebas. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, esa premisa, ese principio del derecho es la base de un argumento válido. Si tú me acusas a mí de que he robado, digamos que sí robé, pero yo soy una persona bien viva y he borrado todas las evidencias. Yo soy choro, me agarré algo. Pero como yo soy bien sabido, no hay evidencias. Ahora, ¿tú me acusas de ladrón, sí o no? Ya. Entonces, tu deber es que tú demuestres que yo he robado. Pese a que efectivamente lo he hecho. Pero si tú no tienes pruebas, lo siento mucho, hermano. Yo soy inocente. No, pero eres un ladrón. Demuéstralo, Demuéstralo. ¿Dónde están los papeles? La clásica. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están los videos? Es tu palabra contra la mía. Yo te he visto. Ya, está bien, pues. Saca la información de tu cerebro y transfórmala en un video. ¿Puedes hacerlo? No. ¿Ya entonces? ¿Sí o no? Entonces, para el campo del derecho, el profesor Ortega, en tanto no se haya demostrado que ha robado, es un hombre inocente y probo. Y no se le puede... Es más, si tú me sigues llamando ladrón, yo te voy a denunciar y te voy a denunciar por difamación y me vas a pagar plata. Porque estás mancillando mi honor. O sea, también el profesor bien conchudo. Ya, entonces el ámbito del derecho me permite esas cuestiones argumentativas no formales. Acá no hay entonces B, P, entonces Q y demás jaranas. Acá es una cuestión del derecho nomás. Ni hablar en el campo de la matemática, en el campo de la ciencia. Los argumentos que afirma Darwin sobre el origen de las especies son consistentes, y no tanto por la lógica, sino por el contenido empírico, porque se puede demostrar con evidencias empíricas, restos fósiles, cráneos, el hecho del contexto en el cual Darwin se encontraba, que ya se había superado el mecanicismo, el creer que las especies no evolucionaban, ya estaba la lógica dialéctica de Hegel, la concepción dialéctica que decía que todo es proceso, ya estaba el marxismo, que afirmaba que todo es un conjunto de procesos, y por consiguiente el contexto ameritaba de que efectivamente la teoría de Darwin, el argumento de Darwin de la evolución iba a ser válida, iba a ser aceptada. Si la teoría de Darwin hubiese vivido en el siglo III a.C. y hubiese planteado su teoría, ¿quién rayos le iba a aceptar? Darwin tuvo éxito también por la época, por el contexto, porque vivió en el siglo XIX, un lugar propicio para que ocurra la aceptación de esa teoría. Si Darwin hubiese vivido en la época del Renacimiento, en la época de las Cruzadas, en la Edad Media, ¿qué iban a aceptarlo? Y es claro que cuando yo argumento algo, por ejemplo, quiero argumentar la existencia de Dios o la no existencia de Dios, es evidente que yo quiero que tú me creas. Seamos sinceros, pues, ¿o no? O uno es, no, yo solamente quiero que me escuches. Mentira. Mentira. Desde Charles Darwin hasta usted, todas las personas cuando argumentan algo, quieren que el interlocutor le haga caso, le acepte su argumento. Entonces existe una cuestión no formal que tiene que ver con el objetivo, la persuasión. Y no solo eso, el motivar a investigar. Se habla muchísimo, por ejemplo, acerca de las altas tasas de feminicidios. ¿No es cierto o no? Entonces, a partir de eso, una persona interesada puede averiguar y decir, ¿verdad, no? ¿Será cierto que hay unas altas tasas? Voy a investigar mejor. Voy a buscar internet, voy a meter en las oficinas del gobierno. Por internet, todo es por internet nada más. Y averigua si efectivamente las tasas de feminicidio son altas, como los medios de comunicación dicen. Entonces, los argumentos permiten justamente el desarrollo de la investigación. Y claro está
que los argumentos, como son pues actividades que realizamos en la vida diaria, no son solo inferencias que se plantean de una sola manera. No, no es así. Si yo veo un crimen, veo que un joven le quita la billetera y empuja a un señor mayor, es obvio de que no solo yo creo, ¿no? Todos nosotros veríamos eso como algo deslizable, ¿no? Algo condenable, ¿no? Y ese muchacho debe ir preso, ¿no? Por tamaña falta, ¿no? Y cualquiera diría, ¿no? Si él ha robado y se está demostrando, entonces va preso, ya está. Pero tú sabes, como seres humanos, el asunto no queda ahí, ¿no? A partir de eso puedo establecer muchas conclusiones, ¿no? Entonces puedo decir, por ejemplo, que si él va preso, entonces todo ladrón debe ir preso. Y por consiguiente, si todo ladrón debe ir preso, entonces toda persona presidiaria debe cumplir su pena. Pero también puedo decir que si es presidiario, se puede regenerar en la sociedad. Como también puedo decir que si es presidiario, no se puede regenerar y peor, se va a pervertir más en la cárcel. También puedo decir entonces de que ese joven puede ir a la cárcel, debe ir a la cárcel, pero con pocos años, digamos 3 años. Aunque también quizás me puedo llevar a decir que él se merece 20 años de cárcel. Eso significa de que a partir de una afirmación dada, yo puedo establecer muchos argumentos. Por ejemplo, debatimos acerca de la existencia de Dios y concluimos de que Dios efectivamente existe. Pero a partir de ese argumento y esa conclusión de que Dios existe, puedo también argumentar entonces la religión es positiva. Y si la religión es positiva, por tanto, se debe inculcar desde niños en todas las escuelas del Perú. Y si se debe inculcar a todos los niños en todas las escuelas del Perú, entonces el Estado debe financiar a las iglesias. Y si el Estado debe financiar a las iglesias, entonces se debe aumentar el presupuesto público en favor de las iglesias. Y si se debe aumentar el presupuesto público en favor de las iglesias, entonces se debe también cobrar más impuestos o cobrar los impuestos que grandes empresas deben al Estado para que de esa manera haya más plata y de ese modo se financien a las iglesias. Y así. Y si concluimos por otra parte de que Dios no existe, entonces debatimos, ¿no? Llegamos a la conclusión que Dios no existe, entonces podemos concluir también, a partir de eso, concluir de que la religión es perniciosa. Y si concluimos que la religión es perniciosa, también podemos concluir de que la religión debe prohibirse en los colegios y en la difusión de todo medio de comunicación. Y si concluimos que la religión debe prohibirse en los colegios, entonces se debe romper acuerdos entre el Estado y el Vaticano. Y si se rompen acuerdos entre el Estado y el Vaticano, entonces debemos también de denunciar ciertos tratados internacionales. O sea, a partir de una afirmación podemos establecer argumentos complejos. ¿Qué es un argumento complejo? Aquel argumento que tiene varias inferencias, varias conclusiones, de que nos invita a desarrollar premisas y conclusión a cada momento. Y yo te estaba hablando, me vas a decir que no, y yo te estaba comentando el hecho de que la lógica formal resulta insuficiente, ¿no?, para la riqueza que tenemos en nuestra capacidad argumentativa. Una enorme riqueza. Entonces yo puedo estar argumentando sobre la importancia del respeto a los demás. ¿Es importante el respeto a los demás? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre es valioso en sí mismo. Entonces, como el hombre es valioso en sí mismo, entonces hay que respetar a los demás. Ahora, ese argumento mío puede ser formalizado bajo el análisis de la lógica formal, por supuesto. Entonces, es así, mira acá. El hombre es valioso en sí mismo. Eso es lo que he dicho yo. Por tanto, hay que respetar a los demás. Este es el análisis de lógica formal. Pero, y te lo voy a decir de nuevo, y para simplificar las cosas,
ese análisis, así como está, me va a salir inválido para la lógica formal. Inválido. Pero creo que para toda persona sensata y que podemos entendernos mejor, si el hombre es valioso por el solo hecho de ser hombre en sí mismo, entonces hay que respetar, pues. O sea, ¿cómo es posible que en el campo del discurso cotidiano ese argumento sea válido, pero para el campo de la lógica formal ese argumento no sirva? Y es por eso que, como ves acá, hijito, aparece la teoría de la argumentación, que nos permite explicar, pretende explicar cómo las personas argumentamos en nuestra vida cotidiana y busca ir más allá del análisis de la lógica formal. Y este desarrollo de estas teorías de argumentación se debe desde Aristóteles. Ya Aristóteles, este sabio antiguísimo, ¿no?, del siglo IV a.C., ya Aristóteles se daba cuenta que era importante analizar el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano. Pero en la época contemporánea, en el siglo XX, es importante el aporte de dos grandes intelectuales europeos, Chaim Perelman y Stephen Tolmin. Perelman y Tolmin, en la década de los 50, sostenía de que en realidad la argumentación no puede ser solamente vista bajo el enfoque de la lógica formal. Perelman y Tolmin consideraban de que debe haber otros enfoques, un enfoque pragmático, un enfoque basado en la retórica, un enfoque basado en la verificación con los hechos, también lo formal, sí, seguro lo formal, pero lo formal solamente sería un enfoque nada más, como se dice, un punto de vista de los muchos que se puede establecer sobre el argumento. Entonces, para Perelman y Tolmin, la argumentación puede ser analizada a través de diversos enfoques, más allá del enfoque propuesto por la lógica formal.